Trade Finance. Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a mi canal, a Trade Finance. El día de hoy vamos a hacer en C++ una simulación de una esfera que va a rebotar con la pared, ¿cierto? Algo parecido a esto. Sí. Bueno, entonces en mi caso voy a utilizar Dev C++. Procedemos a comenzar. Vamos a archivo, nuevo, proyecto vacío, aceptar. Vamos a escritorio, creamos una nueva carpeta, llamémoslo juego y lo guardamos. Bueno, entonces expliquemos un poco de qué se va a tratar. Existirán dos clases, una clase que se va a llamar marco y otra clase que se va a llamar esfera. El marco va a haber una función la cual va a dibujar el marco, y en esfera habrán tres funciones: pintar esfera, borrar esfera y mover, ¿cierto? Entonces continuamos, renombramos esto, lo vamos a llamar marco.h, insertamos lo principal y la guardamos en juego, ¿cierto? Entonces procedemos a crear la clase marco. ¿Qué va a tener marco? Marco va a tener 5 variables: x1, x2, y1, y2 y el carácter que va a ser m, ¿sí? Entonces x1, x2, y1 y y2 y el carácter, ¿cierto? Declaramos esto público y procedemos a darle los valores mediante el constructor. Bueno, entonces, ¿por qué 2x y 2y? Bueno, x1 y x2 van a ser variables, bueno, constantes en sí, con las cuales vamos a poder dibujar las verticales, y y1 y y2 con estas vamos a poder hacer las horizontales. Ok, y char m es simplemente el carácter que vamos a pintar en pantalla. Entonces x1, x2, y1, y2 y m. 219, sí, ese es el carácter de un cuadrito, entonces ese es el carácter que vamos a imprimir en pantalla. Bueno, x1 le vamos a dar 0, a x2 le vamos a dar 79, a y1 le vamos a dar 2 y a y2 le vamos a dar 22. Listo. Estos valores están preestablecidos para que nos salga el marco en la consola perfecto, o sea, para que no tengamos que darle en ampliar, en maximizar pantalla y podamos ver todo el marco, sino que al ejecutarlo ya podamos verlo completo. Ok, entonces procedemos a pintar el marco. Entonces le damos pintar marco, ¿cierto? Entonces para esto necesitamos dos ciclos for, uno para pintar las horizontales y otro para pintar las verticales. Entonces vamos, ciclo for. Ok, entonces declaramos un contador de i menor hasta dónde, hasta x2 y más, porque hasta x2, o sea, menores a 79. Con esto va a recorrer 79 veces y imprimiendo 79 veces en la pantalla, o sea, la horizontal de arriba. Bueno, la función Gototsi, esta función no está definida en Windows, entonces nada, se las voy a dejar en la descripción para que puedan descargarla y la peguen en su carpeta donde tienen su compilador, ya sea CodeBlocks,
Dev C++ o cualquiera, ¿cierto? Entonces ahí les pondré la dirección en donde deben pegarla. Bueno, entonces Gototsi. ¿En qué posición? Bueno, vamos a comenzar desde la posición 1, ¿cierto? ¿Hasta dónde? O sea, hasta dónde no, y la otra posición va a ser Y1, ¿cierto? O sea, 2. O sea, esta es la que va a imprimir la primera horizontal, o sea, la de arriba. Bueno, como M es 219, necesitamos convertirla a carácter. Y listo, con esto ya tenemos. Copiamos esto. ¿Sí? Entonces esto va a quedar igual y aquí simplemente Y2. ¿Sí? Y2 que es 22, entonces ahí ya tenemos las dos horizontales. Ahora vamos a proceder a imprimir en pantalla las verticales. Cambiamos esto por J, importante. Y aquí ya no va a ser X2, ¿qué va a ser? Y2. ¿Pero Y2 qué? Y2 menos 1. Sí comprenden por qué Y2 menos 1. Porque como en Y1 comenzamos en 2, Y2 es 22, entonces tenemos que restarle 1 para que nos salga completo. Entonces acá borramos esto. ¿Y qué vamos a colocar acá? Acá van a ser X1 y X2. ¿Sí? Acá las dos van a ser Y1. ¿Verdad? ¿Por qué Y1? Porque Y1 vale 2, ¿cierto? Entonces Y va a comenzar siempre desde la posición Y igual a 2 hacia abajo, va a comenzar a bajar. Entonces más J. Pues en un plano cartesiano de derecha a izquierda, o sea horizontalmente, van aumentando las X, y verticalmente de abajo hacia arriba van aumentando las Y. En consola pues no es así, en consola, en programación no es así. Y va aumentando de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces por eso es que le sumamos, y cuando le sumamos va a ir bajando. Bueno, entonces ya tenemos esto. Lo guardamos y vamos a probarlo. Vamos a imprimir en pantalla el marco. Bueno, entonces le nombramos esto el main.cpp. Ok, insertamos esto, listo. Importante aquí, sí, aquí van a hacer la función Gototsi, vamos a llamar a la librería Gototsi, y aquí vamos a incluir la librería marco, sí, que nos tiene la clase. Ok, entonces acá vamos a crear, lo guardamos, vamos a crear un objeto tipo marco, que lo vamos a llamar cuadro. Sí, entonces ¿qué va a ser cuadro? Cuadro nos va a pintar el marco, ¿verdad? Entonces guardamos esto y le damos en compilar y ejecutar. Como ven, ya tenemos nuestro marco exacto. Listo. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, que es la más importante. Vamos a agregar un nuevo archivo que lo vamos a llamar esfera.h. Ok, bueno, entonces la guardamos. Listo, vamos a crear la clase esfera. ¿Y qué va a tener esfera? Va a tener nuevamente 5 variables. Variable de la posición en X, Y, de X y de Y, que son de X y de Y. De X y de Y son las variables, o bueno, constantes saldrían, porque pues son un número que nunca va a cambiar. Bueno, más adelante va a cambiar de signo. Estas nos van a modificar, ¿sí?, la posición
nos van a modificar la posición, esas nos van a cambiar la dirección del movimiento de la esfera. Entonces por eso es de X y de Y. Y el carácter, que es lo que vamos a imprimir en pantalla, o sea la esfera, ¿cierto? Entonces aquí tenemos in X, Y, de X, de Y el carácter esfera. ¿Ok? Declaramos esto como público y agregamos el constructor. Igualmente son 5. Sí. Entonces en el eje X, el eje Y, de X, de Y el carácter. Bueno, el carácter es 169. Es el símbolo corporativo de la R en el circulito. Entonces en X, ¿qué vamos a poner? En X pongamos un 38 para que salga centrada la esfera, y en Y un 10. De X le damos el valor de 1 y de Y 1 también. Ok, entonces aquí vamos a crear las tres funciones. Primero vamos a crear la de pintar esfera, ¿cierto? Pintar esfera. ¿Qué va a hacer esfera? Simple. Utilizamos gototsi, la posición X, posición Y, los puntos, count, y vamos a convertir a carácter el valor de listo. Eso es simplemente pintar y borrar. Borrar esfera es igual, sí, solo que en esta parte simplemente nos va a imprimir un espacio. Listo, entonces ya nos borraría la esfera. Bueno, entonces a continuación vamos a crear la función mover, que es en donde se va a ejecutar todo. Bueno, entonces cuando entremos, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es borrar la esfera. Sí. A continuación a X le vamos a sumar de X, y a Y le vamos a sumar de Y. ¿Por qué hacemos esto? Esto nos va a mover la esfera, o sea, un movimiento en X, uno en Y, o sea que nos va a bajar la esfera. Sí, nos va a bajar en una diagonal desde la posición inicial. Después de eso pintamos la esfera, y pues para que podamos ver eso, porque eso ocurre en nanosegundos, vamos a darle 50. Sí, entonces para que podamos ver todo lo que ocurre. Entonces nada, guardémoslo y probemos primeramente a ver si nos funciona. Si nos da un error, simplemente lo corregimos y ya. Aquí, como solo tenemos esto, lo primero que va a hacer es aparecer en la mitad, ir bajando y nos va a cruzar el marco, nos va a borrar el marco y va a seguir así infinitamente. Entonces nos vamos a main, acá incluimos a esfera. Sí. Entonces creamos un objeto tipo esfera que la vamos a llamar ball. Sí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear un ciclo infinito. ¿Para qué? Para que se repita muchas veces eso. Si no, pues si lo pusiéramos así, nos aparecería ya una vez un movimiento. Sí. Entonces aquí vamos a dar en esfera punto mover. Entonces nos va a mover infinitamente eso. Entonces probémoslo. No es esfera, es ball, ¿cierto? Le damos en guardar y ejecutamos. Ya vieron, entonces eso es lo que tenía que pasar. Listo, entonces vamos a hacer a continuación, ¿qué
que cuando golpee la pared rebote, ¿sí? Y cambie de dirección. Entonces nos vamos a esfera y seguimos aquí. Entonces, si el eje Y es igual a ¿qué? A 21. ¿Por qué 21? Porque Y2 es igual a 22. Entonces, si es igual a 21, ¿qué vamos a hacer? O mejor dicho, o Y es igual a ¿qué? En el, bueno, esto sería abajo, arriba sería 3, ¿verdad? Entonces, si golpea arriba o golpea abajo, a de Y, llévele menos de Y. O llévele no, asígnele. Sí, entonces va a cambiar por negativo y entonces va a comenzar a subir. Ahora vamos a hacer esto con el eje X. Exactamente igual. Aquí cambiamos a Y por dx. Listo. Cuando X sea ¿qué? Cuando X sea igual a 2 y cuando Y sea igual a ¿qué? 78, ¿cierto? Entonces cuando nos llegue a esa posición va a cambiar de dirección automáticamente. Sí, entonces vamos a compilar. Bueno, antes de eso borremos, a veces nos da un poco de errores y nos compila lo que anteriormente teníamos compilado. Entonces listo, guardamos, ejecutamos. Sí, ya vieron, nos rebota en la pared. Infinitamente. Ok, bueno, este fue el pequeño tutorial para que podamos hacer eso. Más adelante, en otro tutorial, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que acá lo vamos a hacer poniendo elementos, por ejemplo un cuadrado o una esfera que también esté moviéndose verticalmente y al chocarla también cambie de dirección. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer con esto. En otro video lo estaré explicando cómo hacer cada una de esas cosas. Bueno, cibernautas, nada, les agradezco el tiempo que pasaron viendo este video. Nada, suscríbanse. Atreyu Finance.